Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Padre. Les recordamos que aunque las pláticas se pueden ver aisladas, porque son pues temas muy interesantes por sí solos, también tienen en algunas cosas tienen secuencia. Entonces, si no vieron los anteriores, los invitamos a verlos en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Y pues bienvenido, Padre. Bienvenidos sean todos. Muchis- Muchísimas gracias. Igualmente, sí, también bienvenidas, bienvenidos todos, todas. Con mucho gusto de estar otra vez por aquí compartiendo. Y bueno, el tema de hoy le podemos titular El amor, una expresión del poder personal, ¿sí? Y el título y también el tema que vamos a tratar ahora tiene que ver con los temas anteriores, los últimos dos, ¿no? En el cual, en el primero, nosotros, bueno, hace 2 semanas habíamos hablado de la envidia, los celos, ¿no? Y después, la semana pasada, de los pecados capitales, tratando de entender desde la perspectiva del discernimiento de espíritus, tratar de entender cuál es la causa, ¿sí? Recuerdo que el discernimiento de espíritus tiene como meta entender de qué naturaleza es algo y también poder distinguir lo que está confundido, ¿sí? Desde el discernir va por allí. Y veíamos, pues, las últimas veces de qué, por ejemplo, de qué espíritu viene la soberbia, por decir, ¿no? Viene del espíritu de no aceptación, ¿verdad? De uno mismo, la incapacidad de asumir los propios límites, la necesidad de aparentar, porque uno no se acepta, ¿verdad? Y aunque la expresión exterior es de superioridad, podríamos decir que lo que la motiva, el espíritu de la motivación o la moción, no es la grandeza, ¿no? Sino al contrario, es la inferioridad, ¿sí? Y entonces vimos, digamos, los 7 pecados capitales. Voy a tratar de hacer una síntesis con la finalidad de ver cómo el pecado en general es fruto del, ¿cómo podríamos decir? Del no crecer, ¿verdad? Es quedarse de veras en una situación de improductividad. Y bueno, en esta ocasión quisiera poner una presentación que nos ayude también a ver los comentarios en forma esquemática, en forma tal que espero que pueda quedar más claro. Vamos a recordar un poquito lo visto hace 15 días, ¿verdad? Hablamos de la envidia y de los celos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a reducirnos a la envidia y tomamos como punto de partida esa narración de la Biblia, del libro del Génesis, el evento de Caín y Abel, ¿no? Como la envidia de Caín hace que Caín mate a su hermano. Aquí, si lo quiero conectar con nuestro tema, nos vamos a dar cuenta de que la envidia hace que la persona vaya contra el amor, ¿sí? Matar a un ser humano, bueno, claro que sí, es algo completamente contrario al amor, ¿sí? Lo hicimos el comentario un poquito más amplio, aquí simplemente quisiera recordar lo esencial, ¿sí? Entonces, Caín y Abel ofrecen a Dios el fruto de su trabajo. Dios no acepta el de Caín y sí acepta el de Abel. Caín se enoja, ¿verdad? Se enoja porque es inferior a Abel, a su hermano Abel, ¿sí? Y por eso lo mata. Aquí lo que interesa recordar es cómo Dios le dice a Caín, ¿y por qué te enojas, verdad? Haz bien las cosas y entonces también tú vas a ser aceptado como fue aceptado, fue aceptada la ofrenda de tu hermano Abel, ¿sí? Es decir, todo inicia por la falta, no sé si decir, de hacer bien las cosas por parte de Caín, o sea, no hizo lo que tenía que hacer, no produjo lo que tenía que producir, y su hermano sí. Por lo tanto, su hermano quedó en una mejor situación. ¿Cuál sería la solución sana
a esta molestia que llamamos envidia, hacer bien las cosas, ¿sí? Y en cambio, en lugar de desarrollar capacidades, en lugar de hacer las cosas de un modo mejor, en lugar de eso, mejor acaba con lo bueno que hizo el otro, ¿no? Entonces, la envidia nos resulta muy claro que es resultado o inicia en la improductividad, ¿sí? O en el hacer mal las cosas, ¿sí? Entonces, creo que es claro, ¿verdad? Aunque luego haré otra síntesis de esto, ¿sí? Como la envidia es resultado de no hacer bien las cosas y de no querer hacerlo y preferir agredir al otro. Igualmente, cuando hablamos de la soberbia, ¿sí? El soberbio es una persona incapaz de aceptar su condición limitada, miedo a ser descubierto en su condición limitada. Y viene entonces las conductas soberbias como una compensación, ¿sí? Con la superioridad, la prepotencia, trata de compensar la sensación de debilidad. Le tiene miedo a su condición limitada y trata de ocultarla. Y claro que la manera de ocultarla es aparecer como algo distinto, aparentar, ¿sí? Igualmente aquí la soberbia está revelando una incapacidad personal. Juntamos un poquito lo que es la avaricia y la gula, porque tienen como común denominador el miedo a quedarse sin lo necesario. Perciben un mundo escaso, ¿sí? Y por eso es por lo que acumulan, ¿verdad? Para cuando llegue la necesidad, que la ven sumamente amenazante. Y un tremendo miedo a ser generosos, exactamente por esta sensación de escasez. El avaro y el goloso, en lugar de generar riqueza humana, no digo riqueza necesariamente material, puede entrar, sobre todo cuando es la avaricia, pero también riqueza de amistades, riqueza de... Entonces, no existe eso, ¿verdad? El avaro cada vez pierde más relaciones con su prójimo, cada vez las perjudica más precisamente por querer liberarse de la escasez. ¿Y cuál es el resultado? Pues cada vez está más escaso. Bueno, la ira, comentábamos, la incapacidad para, o sea, el iracundo, vamos a decir, ¿verdad? Porque en un momentito más vamos a hacer la diferencia entre la ira sana y la ira enferma o la ira neurótica, ¿verdad? Aquí hablamos de la ira como pecado capital, es decir, la ira no adecuada, ¿sí? Entonces, el iracundo, ¿no? Pues está expresando la incapacidad para distinguir amenazas reales de amenazas ficticias, ¿sí? Y además revela recursos muy pobres para afrontar esas amenazas, ya sean reales o falsas, ¿sí? Por eso es enojón, ¿verdad? Por eso la ira la tiene a flor de piel. El iracundo agrede como defensa a amenazas que no son amenazas. Tanto es así que los no iracundos, las personas tranquilas, serenas, pues permanecen serenas frente a aquello a lo que el iracundo se enoja, ¿sí? Porque el iracundo ve amenazas que no existen. Entonces hay una incapacidad de percibir las amenazas ficticias, ¿no? De verlas como ficticias. Y además, cuando hay una amenaza real y es iracundo, manifiesta otra limitación o incapacidad de afrontar de modos más adecuados, ¿no? Las situaciones amenazantes, las afronta de modo muy primitivo, ¿sí? Como los primitivos, agrediendo, ¿sí? La lujuria, decíamos, la incapacidad para respetar la autonomía de los demás, ¿verdad? Y trata de usarlos, ¿verdad? Para afrontar los desafíos de la vida. Si no manipula o usa a las personas, no sabría qué hacer. Aquí lo que quisiera subrayar al recordar un poquito de qué espíritu vienen los pecados capitales, creo que podemos
observar que la palabra que más se repite es incapacidad, ¿sí? Incapaz de hacer bien las cosas, incapaz de cambiar para hacerlas bien, incapaz de aceptar su condición limitada, incapaz de generar riqueza, bueno, ¿sí? Incapacidad de distinguir amenazas ficticias de amenazas reales, incapacidad de respetar la autonomía de los demás. Entonces, podríamos decir que, claro, cuando hablamos del pecado, podemos hablar desde muchos ángulos, ¿verdad? En este momento quisiera subrayar esto en razón de entender cuál es la causa, ¿sí? Y cuáles son las causas de lo que llamamos pecados capitales, ¿verdad? Y aquí presento lo que acabo de señalar. Hay un común denominador, no haber producido nuevas conductas y entendimientos, ¿sí? Todos nosotros seguramente crecimos con daños normales o muy graves o no tan graves. Bueno, la historia infantil de cada uno de nosotros, bueno, es diferente. Y seguramente la soberbia, la envidia, la gula, la avaricia, etcétera, son resultado de esos primeros aprendizajes que nos quedaron grabados. Y es posible que nosotros nunca hagamos nada para superar estas creencias infantiles, condicionamientos infantiles. Nunca hicimos nada. O sea, no produjimos formas de ver las cosas más realistas, más sabias. No produjimos conductas nuevas, conductas más adecuadas, ¿verdad? En el caso de que repetimos esto, ¿sí? Entonces, una persona que refleja conductas inadecuadas como resultado de experiencias infantiles, pasan los años y sigue reflejando eso, entonces podríamos decir es una persona que repite lo aprendido en la infancia, ¿no? Repite, no crea, no produce algo nuevo en su persona, ¿sí? Entonces, soberbia y envidia reflejan problemas en relación a la propia valía personal, ¿sí? Es decir, no sabemos si no quisieron o no encontraron la forma o lo que sea de desarrollar una comprensión más verdadera de sí mismos. Siguen con la comprensión infantil, ¿sí? Entonces, la estima y la autoestima, que son muy importantes para la vida, son afrontadas con carencias. La gula y la avaricia, igualmente, ¿verdad? Toman como solución algo que no soluciona prácticamente, que es acumular, ¿sí? Cuando la solución puede ser de otro modo. La ira y la lujuria, ¿sí? El no haber podido entender cómo se dan relaciones sanas con el prójimo, ¿no? O los agrede o los usa, ¿sí? Y bueno, la pereza, que no había mencionado hace un momento, ¿verdad? Personas que no pueden percibir lo valioso y entonces no tienen ganas de hacer nada y no hacen nada, ¿verdad? Que sería también otra incapacidad, ¿sí? Entonces, este es, digamos, el grandísimo reto. Ahora, estas incapacidades pueden ser agrupadas en diferentes formas de modo de ser, diferentes formas de carácter, ¿verdad? Improductivo. Entonces tenemos aquí, hay cuatro orientaciones. Estoy un poquito basándome en la teoría, digamos, iniciada por Eric Fromm, ¿no? Entonces, hay quienes en su vida tienen una orientación de carácter, o sea, un modo de ser, ¿verdad? Así como ya aprendido, receptivo, ¿no? Es decir, la persona siente que la fuente de todo bien se halla en el exterior, fuera de sí misma, y cree que la única manera de lograr lo que desea es que otros se lo den, ¿sí? O sea, son los demás los que producen, yo no produzco, y si los demás no me dan, entonces
siento que me muero, ¿verdad? Voy a someterme a quien sea con tal de que me den. ¿Por qué? Porque la orientación del carácter es improductivo con esta modalidad llamada receptiva. Por ejemplo, una persona que se somete inadecuadamente a otra para que le diga qué tiene que hacer, y si la otra persona no es tan sana tampoco y no favorece que crezca, pues le va a estar diciendo qué tiene que hacer, ¿verdad? Desde su punto de vista, etcétera. Han sido situaciones en las que de veras hay personas que son muy manipuladoras y cuando se relacionan con una persona así, la manejan como quieren. ¿Por qué? Porque la persona sumisa no es capaz de producir entendimiento, no puede elegir, no desarrolló esa capacidad. Al final de esta reflexión voy a hacer como un elenco de capacidades, ¿verdad? Pero bueno, ahorita los vamos mencionando así. Entonces tenemos aquí a las personas inadecuadamente sumisas a la voluntad de otras inadecuadamente autoritarias sobre esto. También existe otra orientación improductiva, que es la orientación explotadora. Al igual que la anterior, su premisa básica es que la fuente de todo bien se encuentra en el exterior, pero la diferencia es que se los quita la fuerza, ¿verdad? Explota, vamos a decir, hacia los otros. Ya sea a la fuerza, si es una persona que tiene poder físico o poder económico o poder moral, ¿sí? Entonces, también considera que la fuente de todo bien está afuera, tampoco produce, no es productivo, igual que la primera, nada más que su método para obtener de afuera, ¿sí? Lo que necesita, ¿sí? Lo hace o a la fuerza o con astucia. Vamos a decir así, las personas manipuladoras, ¿verdad? Un ejemplo, no sé, unas personas que no son capaces de producir buenas relaciones interpersonales, por egoístas, etcétera, y otra persona amenaza con dejarlas, es posible que la chantajee, ¿sí? Es decir, con astucia, ¿sí? Explota, no sé, el miedo o el sentimiento de culpa de la otra persona, ¿sí? Entonces, cuando somos manipuladores o violentos, estamos expresando que tenemos un carácter improductivo de tipo explotador, ¿no? Otra orientación improductiva es la orientación acumulativa, ¿no? La seguridad está en la acumulación y el ahorro, en modo tal que cualquier gasto se interpreta como amenaza, ¿no? Ser ahorradores es algo muy bueno, ¿no? Pero por inteligencia, ¿verdad? Es decir, previendo cosas reales. Se convierte en orientación improductiva cuando se acumula por ansiedad, por carácter, vamos a decir así, más que por una evaluación de cómo está la situación, ¿verdad? Y la avaricia puede referirse tanto al dinero como a los sentimientos y pensamientos, o sea, no dan afecto, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque consideran que luego con qué se van a quedar. Es bien curioso, pero sería si no comparten conocimientos, por ejemplo, ¿sí? Hay gente que conoce ciertas cosas, incluso estudia mucho, no para compartir, sino para dominarse. Y la orientación mercantil, ¿sí? Las personas que le aparentan a los demás aquello que los demás, entre comillas, les van a comprar, no necesariamente con dinero, ¿sí? Sino aquello que les va a reportar un beneficio, ¿sí? ¿Y qué es lo que les van a ofrecer a los otros? Lo que se venda mejor, ¿sí? La mercancía que más quieran los demás. Sí, así puede ser una persona que sea de un modo con una persona y completamente lo contrario con otra. Yo me recuerdo que, bueno, una persona que, bueno, ya falleció, ¿verdad? Pero bueno, cuando vivía,
era un poquito de este tipo, y cuando manifestaba una opinión, ¿verdad? Y yo le decía, no, pero lo contrario, cambiaba, de cuenta, ¿sí? Y tranquilamente se contradecía lo primero que había dicho con tal de que, no sé, que yo lo aceptara o que otros lo aceptaran, ¿sí? Entonces, desarrollan aquellas cualidades o conductas que pueden venderse mejor. Yo creo que al ver estas 4 orientaciones improductivas del carácter, podemos ver también por dónde están las fallas en cuestión de pecados capitales, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la primera, pues puede darse una falsa humildad, por ejemplo, ¿sí? O una falta de desarrollo de talentos, por lo tanto, pues estar quitándoles un poquito a los otros, generando compasión, por ejemplo, ¿sí? O la segunda, pues sí, la ira, por ejemplo, ¿sí? O el engaño, ¿sí? La tercera, pues la gula, la avaricia, ¿sí? La cuarta, falta de autenticidad. Y claro, si nos detuviéramos un poquito más, podríamos encontrar un poquito más de recovecos, ¿no? Para ver que lo que nosotros conocemos como pecados capitales, que les recuerdo, no necesariamente son mortales. Una cosa es mortal y otra cosa es capital. Capital viene de cabeza y es como, digamos, un pecado, una incapacidad de amar que puede ser muy leve o puede ser muy grave, ¿verdad? No, es un poquito, o sea, no es lo mismo capital que mortal. Sí, entonces, creo que resulta claro que el pecado o la incapacidad de amar, que es la esencia del pecado, este, tiene como raíz, ¿sí? un modo de ser improductivo, ¿sí? Ahora, he mencionado la palabra carácter y bueno, quisiera aclarar un poquito y hacer alguna aplicación, ¿sí? ¿Qué entendemos por carácter? Leo los primeros renglones y luego lo digo también con otras palabras. El carácter es el conjunto de creencias y hábitos que sustentan las motivaciones inconscientes de las acciones. Decimos de otro modo. Ordinariamente, nosotros tenemos un modo de ser uniforme, o sea, ¿sí? Esta persona es así, esta persona es así. No conviene clasificar, pero digamos que nos ayuda un poquito a ver el carácter de cada persona. Bueno, entonces vemos que esta persona ordinariamente actúa de este modo, reacciona de este modo. Bueno, eso se explica por las creencias y aprendizajes que tiene la persona, que no se ven directamente, se ven los efectos, las motivaciones, carácter, creencias, que seguramente la persona ni siquiera se da cuenta, se llaman inconscientes, ¿verdad? Y es esa serie de creencias y de aprendizajes las que condicionan o determinan mi carácter, es decir, mi modo de ser ordinario, ¿sí? Entonces, esta es la idea de carácter. Aun cuando la conducta puede ser la misma en 2 personas distintas, si una tiene un carácter productivo y una persona un carácter improductivo, ¿sí? La acción puede parecerse muchísimo, sin embargo, es de diferente calidad. Bueno, entonces, algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que pongo en el tercer brevísimo párrafo, una misma acción puede proceder de espíritus diferentes, ¿no? Y el discernimiento de espíritus es exactamente el reto de distinguir unos de otros. Ejemplo, si un general es valiente por devoción, sería por convicción, no atacará si no es necesario. Pero si es por ambición, atacará si es necesario y también si no es necesario, ¿no? Porque, por ejemplo, si el espíritu que lo impulsa es la
apariencia, es decir, le interesa mucho ese premiecito de decir, mira, qué valiente, o sea, le interesa la apariencia, entonces es posible que tenga conductas innecesarias de valentía, riesgos inútiles o acciones nada más para aparecerse. Entonces, puede ser que un general tenga un carácter productivo y el otro improductivo, y hay una acción que requiere valentía y los dos serían valientes. Ahí es muy difícil distinguir. Pero si recopilamos más datos de estas dos personas, nos vamos a dar cuenta que uno no ataca sin necesidad y en cambio el otro sí. Se cuenta de un vigilante de escuela, porque tienen su cachuchita y toda la cosa, y cuando entran los niños a la escuela, pues detiene el tráfico y hace que pasen los niños y todo. Entonces una persona que observaba a uno de estos se dio cuenta que si no pasaba ningún coche, retenía a los niños que iban a pasar la calle, los detenía allí sin que pasaran, pudiendo pasar porque no había ningún coche que pasara, pero cuando veía que venían coches, se paraba ahí enfrente, entonces, sonaba el silbato y detenía los coches para que pasaran los niños, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, nos damos cuenta de que hacía acciones innecesarias, ¿sí? Naturalmente que su función es que si van a pasar niños y venían coche, los detuviera, era su función. Una persona de carácter productivo no lo hace innecesariamente, ¿sí? No lo hace para aparecer que tiene autoridad para detener los coches, ¿sí? Y lo hace cuando se necesita, ¿sí? Entonces, el poder entender el carácter propio, o sea, qué es lo que me mueve a ser como soy o a otra persona a ser como es, ¿sí? ¿Qué es lo que me mueve? Tiene mucho que ver con el carácter que nosotros hemos formado, ¿verdad? Para ver si nuestras acciones son realmente respuesta a situaciones reales, que es muy sano, o si simplemente es respuesta, bueno, más que respuesta, es expresión de mis necesidades de carácter o de aprendizaje, aunque la situación no lo requiera, ¿sí? Lo mismo sucede con el ahorro, ¿sí? El ahorro puede ser motivado por una responsabilidad inteligente o simplemente porque uno es un mezquino, ¿verdad? Entonces, todo eso lo podemos nosotros entender y distinguir si vemos lo adecuado e inadecuado de las acciones y entendemos que cuando hablamos de carácter estamos hablando de la forma habitual, ¿sí? En la que nosotros reaccionamos a las situaciones concretas, ¿verdad? Y bueno, ya que ubicamos esto y decimos, primero, sí, lo que se conoce como pecado, independientemente de su gravedad, está reflejando un carácter, un modo de ser improductivo, ¿sí? En cambio, el amor es una expresión del poder de amar. No es un sentimiento. El enamoramiento es un sentimiento, ¿verdad? Pero el amor requiere muchas más cosas. Incluso voy eh, adelantar esto que sería nuestra última diapositiva de esta reflexión, pero yo creo que es útil mencionarla ahora y volverla a mencionar, vamos a decir, hacia el final, ¿no? Entonces, el amor supone un conjunto de poderes o de capacidades, ¿sí? Cuando se habla de poderes personales, estamos hablando de aquello que la persona puede, ¿sí? Si una persona nunca ha tocado piano y le ponemos el mejor piano del mundo y le pedimos que toque una melodía, no lo va a hacer porque no puede. El verbo poder también puede hacerse sustantivo, tener poder, ¿sí? Entonces, el amor
supone un conjunto de poderes personales, vamos a llamarle así. Y por eso, aquí en esta diapositiva, lo que está arriba es quien ama quien puede, ¿qué cosa? Quien puede percibir objetivamente las cosas después de haber trabajado sus creencias mágicas de la infancia y sus traumas, después de haber trabajado, ¿sí? Hizo algo, sí, fue activo, produjo una nueva manera de mirar las cosas. Entonces, esto no es tan sencillo. Si nosotros tenemos un trauma infantil y no lo hemos resuelto, no hemos trabajado eso, nosotros vamos a seguir viviendo distorsionando las cosas que estén relacionadas con mi trauma. No voy a poder mirar las cosas como son. Si yo no puedo, bueno, pues porque hay situaciones dolorosas en la infancia o creencias, todo aquello que nos dijeron que no era cierto. Por ejemplo, no sé, ahora conozco una persona que tiene el problemita del TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Sus compulsiones y obsesiones son por un tremendo miedo que le pusieron en la infancia, ¿sí? Perdón, en la preadolescencia, ¿sí? Y cuando determinadas situaciones, cuando aparece la obsesivo-compulsividad, las acciones, ¿sí? Se da cuenta de que su conducta es irracional, pero no puede evitarla. No puede. Entonces, aunque no es nada sencillo, pero cuando pueda ver las cosas como son, pueda ser coherente con aquello que ya entendió, cuando pueda, entonces sanará. Entonces, es un poder personal. O sea, el percibir objetivamente las cosas es un poder personal. Y si no somos capaces de ello, no somos capaces de amar. Porque una condición muy importante del amor es percibir objetivamente al prójimo. Si yo percibo al prójimo a la luz de mis traumas, yo ni siquiera veo al prójimo. No puedo decir que lo amo. Así es de que esta capacidad de percibir objetivamente las cosas no es cualquier cosa, requiere haberse ejercitado para tener el poder de mirar las cosas con objetividad. Siguiente, ama quien puede tener conductas proporcionadas a las circunstancias. Cada vez que nos enojamos de más, nos asustamos de más, que nuestras respuestas fueron exageradas, es porque no podemos suficientemente responder adecuadamente a las circunstancias, ¿no? Así es de que es un poder también importante. Ama quien puede tratar con bondad a los demás, quien puede llegar a acuerdos útiles cuando hay desacuerdos, quien puede tener conductas y palabras educadas. Esto, por ejemplo, supone que yo puedo entender a mi prójimo, entender los efectos de mis palabras y conductas, entender los conflictos. Y hay gente que no puede entender por qué deba ser bondadosa, por qué deba explicar, por qué deba ceder para un acuerdo sabio. No puede, no logra acuerdos. En lugar de acuerdos, logra desacuerdos, por ejemplo, ¿sí? Y crea problemas y genera malestares en los demás. Y si uno le pide que sea más educado, ni siquiera puede entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, no encuentra las razones. ¿Sí? Es decir, es una cuestión también de lograr capacidad, ¿sí? Ama quien puede respetar la autonomía de los demás, las diferencias, ¿sí? O sea, que el prójimo sea diferente, ¿sí? Y bueno, hay personas que no pueden aguantar esto, no pueden. Veamos cómo el verbo poder se está repitiendo una y otra vez, ¿sí? Y seguimos.
Ama quien puede responsabilizarse de sus propias respuestas emocionales y conductuales ante situaciones frustrantes, ambiguas, etcétera, ¿sí? Si mi prójimo me dice palabras con el objetivo de hacerme sentir mal, que es el insulto, o lo que se le parezca, ¿sí? Es posible que yo no pueda no enojarme, no puedo. O es posible que yo pueda entender la naturaleza del insulto, entender mi respuesta, guiar mi respuesta y responsabilizarme de mi respuesta. Tampoco es una cosa sencilla, ¿sí? Eh, por ejemplo, esas expresiones de es que me haces enojar equivale a que yo todavía no puedo responsabilizarme de mi respuesta de enojo. Es el otro el que la produce. Nada sencillo. ¿No? Nosotros podemos experimentar la impotencia, ¿sí? Ante esto. Ama quien puede responsabilizarse de su propia felicidad o infelicidad. Aquella persona que si es infeliz puede decir, yo soy el responsable y soy yo el responsable de superarla. ¿Sí? Hay muchas objeciones, ¿cómo va a ser que en este mundo y además yo estoy solo y nadie me entiende? Sí, muchas cosas que nosotros no podemos manejar. Otra vez el verbo poder, no podemos manejar, ¿sí? Y por lo tanto no podremos amar. Vamos a culpar a los otros de aquello que nos sucede, ¿sí? Ama quien puede crear un buen ambiente, quien puede crear soluciones más que problemas. Si nosotros decimos o nos referimos a una persona que no puede todo lo que dijimos antes, ¿verdad? O sea, no puede percibir objetivamente, no puede, etcétera, lo más probable es que no pueda solucionar problemas, más bien va a crear problemas. De hecho, es así, o sea, generan problemas las personas que ven amenazas, las cosas están distorsionadas, no tienen recursos de solución o de diálogo, ¿sí? Entonces se trata de un poder serio, sí, un poder importante, ¿verdad? Ama quien puede saber qué hacer o quien sabe qué hacer cuando esté solo, cuando se queda solo, ¿sí? Hay personas que cuando están solas solo se pueden angustiar, no hay nadie, ¿sí? O aburrir. ¿Sí? Entonces, una persona aburrida y ansiosa es muy difícil que ame. ¿Sí? Más bien, su prójimo va a soportar su ansiedad y su queja. ¿Sí? Igualmente, ama quien puede crear y alimentar relaciones interpersonales de calidad. Yo no voy a poder crear y alimentar relaciones interpersonales de calidad si no tengo objetividad en mi percepción de las cosas, si no tengo capacidad de bondad y de buen trato, que ya dijimos, ¿verdad? Si no soy capaz de respetar la autonomía y las diferencias, si no soy capaz de responsabilizarme de mi felicidad, ¿cómo voy a poder yo crear y alimentar relaciones interpersonales de calidad? Tan solo este punto supone un conjunto de poderes personales, ¿sí? Bueno, y todo esto y más cosas podríamos decir, pero bueno, he querido presentar esta lista para ser lo más concreto posible. Pero todas estas cosas solamente podemos hacerlas, o sea, adquirir la capacidad o poder con práctica, ¿sí? Practicándolo, ¿sí? Solamente practicándolo, nosotros podemos adquirir un modo de ser en el que ordinariamente vamos a ser así. Objetivos, educados, capaces de crear buen ambiente, capaces de aportar soluciones a los problemas y cosas por el estilo, ¿sí? Esto es lo que queremos decir, sobre todo con el tema de hoy, ¿verdad? El amor es una expresión de el poder personal, ¿sí? Y aquí, bueno, entonces, una última cosita, ¿verdad? Que la aplicamos al discernimiento, ¿sí? Por ejemplo,
la ira o el rechazo son evangélicos o antievangélicos, la ira y el rechazo son sanos o son patológicos. Es que va a depender del carácter, va a depender del poder personal. Y vamos a tratar de expresarlo con esto que tenemos aquí en esta diapositiva. El rechazo y la ira se consideran sanas cuando están en razón de la protección de la vida, ¿sí? Entonces, el hecho de que nosotros rechacemos a un asesino, por ejemplo, para evitar que mate, esa es una ira sana, o sea, que nos indigna y sí, esa es una ira sana. ¿Cuál es el criterio para discernir que es una ira sana? La vida, ¿sí? Está a favor de la vida o no. Y por eso entonces la ira sana, como la ira de Jesús, por ejemplo, cuando Jesús dice, "Ay, ustedes escribas y fariseos", o cuando el Evangelio dice Jesús mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender, ¿sí? Se trata de esta ira. Voy a hablar de la ira patológica para luego todavía aclarar esto, ¿verdad? En cambio, la ira patológica no aparece como una reacción a algo que va contra la vida. A veces sí, bueno, sino que también aparece como una disposición permanente condicionada por el carácter, o sea, un modo de ser, ¿sí? Que se puede expresar como la inclinación a odiar y a agredir permanentemente, que se encuentra en estado latente, en modo tal que puede tanto reaccionar justamente ante una amenaza, pero también aprovecha cualquier oportunidad para exteriorizar esa ira latente y experimentar así una especie de alivio. Podríamos decir que una persona de mal humor, una persona enojona, bueno, es muy difícil que ame, ¿verdad? Va a ofender mucho, pues, pero bueno, creo que ya puede ser entendible. Una persona enojona es una persona enojada con la vida. Y entonces cualquier excusa que pueda servir la usa para mostrar enojo, ¿sí? Y de esta manera sentir un alivio, ¿verdad? Del enojo que tiene con la vida, ¿sí? Y entonces solo podrá adquirir la capacidad de amar si trabaja con su carácter, ¿sí? Resolviendo esas cosas, produciendo nuevas capacidades y debe practicarlo para desarrollar esas nuevas capacidades. Y cuando ya tiene nuevas capacidades, ¿no? Entonces estará predispuesto para estas conductas que hemos presentado, ¿verdad? Porque digamos que nosotros consideramos que una persona ama cuando es educada, bondadosa, ayuda, crea soluciones, ¿verdad? Lleva buen humor, etcétera. Esa es una persona que ama. Bueno, pues aquí lo que nos interesa es darnos cuenta de que todo eso implica desarrollo de capacidades o poderes personales, ¿verdad? Y entonces por eso concluyo recordando el tema, ¿no? Sí, el amor es una expresión del poder personal. Si quisiera concluir refiriéndome a Dios que es amor, ¿sí? Ya sabemos que los padres de la iglesia lo decían muy claro, ya ves, y nosotros lo decimos en alguna oración por allí. Señor, tú que has mostrado tu poder al crearnos y todavía más al amarnos. El poder de Dios pues, inmenso, ¿verdad? Es infinito al crear, pero muestra más poder al amar. ¿Sí? ¿Por qué nos ama Dios? Pues porque puede. ¿Por qué nos aguanta tanto? ¿Y por qué es tan misericordioso? ¿Y por qué dio la vida por mí? ¿Qué necesidad tenía? Pues él diría, pues porque puedo. O sea, sí, el amor es el poder hacer esto por los otros, ¿verdad? Bueno, entonces, nuestro tema de hoy ha sido y no sé si hay alguna reacción por allí, tanto de ahora como también de otras pláticas, ¿verdad? Por ahí.
Sí, ¿Mm? padre. Javier Guillén dice, padre, si puede explicar un poquito más con algún ejemplo entre lo que es pecado capital y pecado mortal, porque se ha dicho que el pecado capital es pecado mortal. Bueno, no sé quién lo haya dicho, pero si alguien lo dijo, lo corregimos aquí. Podemos partir de las palabras mismas. Capital viene de cabeza y mortal viene de muerte, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, o sea, la palabra. Entonces, este pecado capital es el pecado que genera otros pecados, vamos a decir, o sea, del cual se desprenden otros pecados, ¿sí? Por ejemplo, entonces la soberbia puede, o sea, genera orgullo malo, desprecio de los otros, o sea, muchos otros pecados, vamos a decir así, es capital, pero puede ser no mortal. ¿Mm? Entonces puede ser que una persona tenga ahí un pequeña soberbia, pues así, ¿verdad? Pero no. Entonces no sería mortal. Pecado mortal es el que da muerte al amor, o sea, a la gracia o a la relación con Dios. Y Dios es amor, o sea, aquel que mata, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre capital y mortal. Ahora, elegí los pecados capitales porque al ser capitales, o sea, al ser la cabeza de otros, como que los abarcamos a todos. ¿Sí? Es decir, la cabeza y de ahí todos los demás flotan por ahí. ¿Sí? Esa es entonces la razón. Pero bueno, subrayo, mortal es lo que da muerte a la capacidad de amar, ¿sí? O sea, se pierde ante Dios. La perdición es me perdí del amor, ¿sí? Me perdí de Dios, que es amor, pero no necesariamente un enojo por ahí ya hace que yo ya no pueda amar, ¿sí? Por ejemplo, la ira, por ejemplo, ¿sí? O la envidia, ¿no? Entonces, mortal si da muerte al alma, algunos se llaman así, ¿sí? De un modo un poquito más funcional, muerte a la capacidad de amar y por lo tanto a la capacidad de estar con Dios. Gracias, padre. Javier Guillén, que fue el quien hizo la pregunta, dice, ya, gracias. Maru Comparán, muchas gracias por llevarnos siempre la reflexión. Dios lo bendiga siempre. Silvia Alcalá dice, muchas gracias, padre. He visto todas las conferencias excelentes. Son una guía clara y sencilla para tratar de entendernos un poco y mejor y en consecuencia vivir más felices. Gracias de nuevo por su enorme trabajo en favor de quienes tenemos la oportunidad de escucharlo. Muy amable, gracias. Y bueno, Rafael Becerril dice, muchas felicidades, padre. Marichuy Herrera dice, buenas noches, padre Octavio, muchas felicidades por su cumpleaños, que Dios lo bendiga siempre. Gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias, muy amable. Lupita del Toro dice, muchas felicidades, un abrazo afectuoso, padre Octavio. Gracias. Y Laura Herrera dice, gracias por todas sus clases, muy feliz cumpleaños, le pido a Dios mucho para que sus actividades generen mucho fruto y a usted lo lleve a la santidad. Muy amable, gracias. Y bueno, en nuestro canal de YouTube recibimos varios comentarios, padre. El primero de la plática de la semana pasada dice que importante es el discernimiento para el crecimiento espiritual. Saber qué está detrás de nuestras conductas nocivas nos ayuda bastante si estamos dispuestos a pasar a la acción. Ojalá el padre Octavio nos pudiera ofrecer una guía para aplicar el discernimiento, quizá como una rutina ordinaria a través del examen de conciencia, aunque no debe ser sencillo por la diversidad de temperamentos y caracteres de los que lo escuchamos, pero lo expreso como una inquietud. Bendiciones y muchas gracias por compartir. Sí, 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 claro. De hecho, la plática de hoy y también otras, voy a anunciar la de la próxima semana, que ya había dicho también la semana pasada. Por ejemplo, el día de hoy tuvimos como tips, entre comillas, para desarrollar el discernimiento, ¿sí? Es decir, en este caso, por ejemplo, porque el discernimiento también implica otras cosas, distinguir o discernir el origen de nuestras conductas, ¿verdad? Entonces, sí, claro que acojo esa petición, es decir, como un caminito, un método, lo vamos a seguir todavía, incluso el tema de la semana que viene. Vamos a hablar de la energía. ¿Verdad? La palabra energía le da miedo a mucha gente. A mí me llama la atención ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, va a ser como otro tema
tiene que ver un poco una relación con los ya tratados, ¿verdad? Anteriormente, pero también va a ser otro ejercicio de discernimiento, ¿verdad? Entonces, sí, entonces la cogemos y lo hemos hecho un poquito en esta plática y lo seguiremos haciendo más adelante, ¿verdad? Muchas gracias, padre. Eh, ahorita digo el nombre de la persona. Laura Herrera dice, si la lujuria es usar a otras personas como objetos, entonces las personalidades controladoras que quieren que los demás hagan lo que ellos consideran correcto, aunque no sea en plano sexual, ¿estarían cayendo en este rubro? Entonces, aquí, en principio, diría que sí y no, dependiendo del significado que le damos a la palabra lujuria. Generalmente se reduce al ámbito de la sexualidad, pero no necesariamente. Y lo que se pregunta, en cierto sentido, sí, o sea, aquí creo yo que nos estorba un poquito esa cuestión de mortal, venial, que un poquito pudimos aclarar anteriormente, ¿verdad? Dejando un poquito de lado eso, o sea, tratando de no ser dramáticos, ¿verdad? O sea, de no pensar en cosas así súper graves o no lo vemos desde esa perspectiva con el objetivo de mayor claridad, ¿verdad? Y entonces diría que, en efecto, si nosotros usamos a otra persona, nosotros no amamos, ¿sí? Y sea en un ámbito, sea en otro, de todas maneras no lo perdemos, ¿no? Como diría San Juan de la Cruz, si un ave está amarrada, ya sea con una cadena o con un hilo, mientras esté amarrada no puede volar. O sea, sí, el tipo, sí. Y claro, en ese sentido, podríamos decir que cuando una persona desarrolla el sentido de persona, ¿sí? Entonces, la sexualidad y otras cosas no serían problema porque está en primer lugar la persona, ¿sí? Entonces, pero sí, o sea, digamos que en cierto sentido implica casi cualquier tipo de manipulación o de uso, pues, de las personas. Muchas gracias, padre. Silvia Macías dice muchas gracias, sumamente útil. La persona que nos había dicho el comentario anterior, perdón, es Luis Cervantes. Y tenemos un comentario sobre la plática sobre la nueva era de Cintia Ivette Flores García. Dice, hay testimonios de que la yoga es una ofensa a Dios y lo han dicho un sacerdote que fue a la cuna de la yoga, no con un simple estudiante, sino con un alto maestro de yoga y el sacerdote, cuando oficia misa, los demonios lo molestaban. No querramos imitar culturas de falsos dioses, solo hay un Dios verdadero. Ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo. Ok, entonces yo hago una respuesta y hago la premisa de que tengo el texto que acabas de leer anteriormente, ¿verdad? Es decir, leí el mensaje anteriormente y pues es una cosa que se repite y ahora mi respuesta intenta ser un poquito más englobante. Lo hago con todo respeto, pero también con mucha claridad. Entonces, la primera cosita, el lenguaje es sumamente genérico e impreciso. Yo sí quisiera subrayar ese asuntito por lo que voy a comentar. Hay testimonios, ¿verdad?, de que el yoga es una ofensa a Dios. ¿Cuáles testimonios? Y bueno, nosotros no nos hemos basado en testimonios imprecisos, sino en el magisterio de la Iglesia, ¿sí? Que es muy preciso. Y también con todo respeto quisiera decirle que este tipo de expresiones tan genéricas nunca hace mención al magisterio de la Iglesia. Cuando yo pregunto por el magisterio, lo desconocen completamente, ¿verdad? Así es de que, bueno, que es una ofensa a Dios, pues que digan qué testimonios y ahorita va a aparecer otra cosita, ¿verdad? Dice, y lo dijo un sacerdote que fue a la cuna del yoga. ¿Quién es este sacerdote, verdad? Dice, y no con un simple, bueno, aquí el texto dice, fue a la cuna del yoga, pero da la impresión de que fue con un maestro, no con un discípulo, ¿sí? Bueno, aquí probablemente se refiere al padre Berlán, probablemente,
se escribe Verlinde probablemente, ¿verdad? Del cual ya hice todo un video en base al libro escrito por él, o en base a todo lo que él dice ahí, ¿sí? Está muy preciso el nombre, está muy preciso lo que dice el padre Berland, ¿sí? En el caso de que fuera el padre Berland, en ningún momento dice que los demonios en la misa lo molestaban. Eso lo he precisado en un video muy claro sobre el padre Berland, haciendo ver cómo circula un video de 20 minutos en la que se seleccionan ciertos textos y se manipulan esos textos. Una persona que no conozca las 260 páginas de testimonio del padre Berland no puede identificar los cortes y las manipulaciones, ¿sí? No sé si se refiere a él o no, ¿verdad? Pero eso de que los demonios lo molestaban, no sé de dónde sale, si es que es el padre Berland. Igualmente, he visto por ahí otros, ¿no? Que dicen que el padre Berland, cuando deja a ese maestro, que es un maestro oriental y que practica el yoga y todo, que fue con un exorcista. No es cierto eso. O sea, el padre Berland dice muy claramente cómo fue su proceso de conversión, ¿verdad? Es un proceso de conversión que fue acompañado durante los estudios hacia el sacerdocio, ¿verdad? 10, 12 años. No tiene que ver nada con eso. Los datos están muy precisos, ¿verdad? Bueno, otra cosa muy imprecisa de este texto dice, no queramos imitar culturas de falsos dioses. Bueno, el yoga no es una cultura, ¿verdad? Y bueno, pues quien es católico y practica el yoga no invoca falsos dioses. No sé eso de dónde salga, ¿verdad? El magisterio de la iglesia no dice eso. ¿Sí? Hay un documento bien preciso y es una de las cositas que voy pues sí, a preguntar un poquito así como, pues como para verificar lo que estoy comentando ahora, ¿sí? Luego después un comentario de ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo. Bueno, entonces, hay reacciones de este tipo que se basan en alguien dijo, quién sabe qué dijo y cosas por el estilo. Entonces yo preguntaría, por ejemplo, ¿tiene algún documento del magisterio de la iglesia en el que se haya basado? ¿Sabe qué es el magisterio de la iglesia? Si sí lo sabe, ¿me puede decir en qué documento dice esto, verdad? Tratando qué puntos. Si no puede responder a estas preguntas, esta persona o quienes piensen o han mandado así, pues les digo, pues miren, hay personas que han seguido todas estas conferencias que sí se han inquietado en buscar, ¿sí? Mientras que muchas otras que han enviado este tipo de comentarios simplemente mandaron el comentario, se les interroga, se les pide que den señales y desaparecen, ¿sí? Entonces, yo entiendo el miedo que tiene, ¿verdad? Nada más quisiera decirle que fue un miedo que le implantaron, o sea, así, en modo genérico. ¿Sí? Las personas son libres de no investigar, de no conocer y de no buscar. Bueno, no sé si seguirán haciendo este tipo de comentarios súper imprecisos. Quienes conocemos porque nos hemos inquietado, quienes conocemos el magisterio de la iglesia, nos damos cuenta de que nada de esto dice la iglesia católica. Y eso de que hay testimonios, es que también hay testimonios de otra cosa. Hay testimonios de gente sanísima, muy católica, practica yoga, sabe muy bien que el yoga son simples ejercicios físicos, ¿verdad? Y si lo que digo en este momento les asusta y todo el asunto, bueno, yo quiero decirles que en base a los datos reales presentados aquí, pues no es así, ¿verdad? Entonces, yo les sugiero pues un poquito de búsqueda. Bueno, eso nada más, no lo alargo, pero más o menos va por ahí la cuestión. Y como decía, la semana que viene vamos a hablar de la energía, pero vamos a hablar en serio sobre la energía y vamos a hacer discernimiento. O sea, también siguiendo un poquito la sugerencia de alguien,
vamos a practicar un poquito también el discernimiento, ¿verdad? Bueno, es lo que respondería a esta pregunta, a Muchas esta intervención, más que pregunta. Muchas gracias, Padre. Rosia Cebes dice, Padre, muchísimas gracias. Es un regalo de Dios tener la oportunidad de escucharlo y muchas felicidades por su cumple. Muy amables todos, ¿eh? Y Gracias. Cindy Nuño dice, Padre, agradezco a Dios el don de su vida y la oportunidad de enriquecernos con sus conocimientos y experiencias. Dios lo bendiga. Y hasta ahí. Gracias igualmente, igualmente. Igualmente que Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Y Muchas. bueno, Dios mediante, pues nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias a todos y muy feliz cumpleaños, Padre. Gracias por todo. Que Gracias. buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, gracias. Buenas noches. Hasta luego.